Bueno, y conmigo el ingeniero Ambrosio Ramos. Él es experto en tanto proyectos hídricos como hidroeléctricos. Y bueno, un mal año para aquellos que han invertido en esto, porque ríos, sobre todo la vertiente pacífica, a mínimos históricos. Don Ambrosio, bienvenido. Muy buenos días, sí. Este año pues tiene un componente especial, ¿no? Que es el año del Niño o cambio climático, que ha afectado grandemente la producción de agua en los ríos. Sin embargo, en mi experiencia, pues esto se ha repetido cíclicamente otras veces, ¿no? Es lo que todo el mundo dice, pero yo creo que nunca con la fuerza de este año, yo en mis 45 años de vida nunca había visto un verano tan seco y un verano tan largo. Es correcto, sí. Es muy especial este año. Y probablemente a final de año, pues las estadísticas de los departamentos de hidrometeorología nos dirán realmente cuánto fue la diferencia con respecto a otros años. Y, es decir, esta factura la pagaremos el próximo año. Es decir, cuando tengamos lagos y embalses a niveles mínimos y obviamente producir por agua sea más oneroso. Correcto. De lo que es actualmente. De hecho, cuando se planifica un proyecto hidroeléctrico, se toman en cuenta todos los escenarios: año lluvioso, año promedio típico y año seco. ¿Por qué? Porque siendo una actividad que debe generar ingresos, pues no se puede confiar que todos los años van a ser lluviosos. Claro. Porque si eso no ocurriera, entonces no saldría para pagar la inversión. Entonces, realmente se utiliza entre año promedio y año seco para garantizar de que va a haber una producción. Entonces, las hidroeléctricas no deben verse tan afectadas porque ya han tomado en cuenta de alguna manera esto. Bueno, que esto haya sido extremadamente seco, bueno, ya es una situación diferente que no se espera que se repita todos los años tampoco. Y porque yo veía, por ejemplo, imágenes de Bayano, ya con unos claros que antes no se veían. Y eso obviamente, para usted que conoce el tema, forzará máquinas, forzará incluso la misma producción, ¿no? Sí, aunque si has notado este año, no ha habido las recomendaciones especiales y instrucciones de disminuir el consumo o por área como otras veces. Y es porque al final del año pasado pues se contó con agua en los embalses de Fortuna, Changuinola, que han permitido manejarse durante el verano. Mientras que en otro sector, acá el sector este de Bayano y del canal también de los lagos, del lago Gatún, pues sí han estado mucho más bajos que lo normal. El canal, correcto, que es otro rompedero de cabeza, porque empezamos la ampliación del canal o el vertido de agua, a la ampliación del canal, pues con el agua Alajuela también en mínimos históricos. Sin embargo, yo te diría, y esto es algo que puedes encontrar o puede encontrar cualquiera en las fuentes de información general de la UNESCO, del Banco Mundial, del BID, podrán encontrar que Panamá se encuentra en los países más lluviosos del mundo. Sí. En general, historias de muchos años atrás. Entonces, si nosotros no tenemos el agua, ¿quién la tiene? O sea, el tema quizás es mala planificación. ¿Por qué? Del agua. ¿Por qué? Porque en los países que no tienen agua, sí, cito España, por ejemplo, que no tienen la cantidad de agua que tenemos nosotros, lluvia, ni tienen grandes cantidades de hielo tampoco, tienen 1.300 presas. Presas mayores de 15 metros. Sí. Esas presas no son necesariamente para hidroeléctricas, son para hidroeléctricas, para regadío y para consumo humano. Ellos, como no tienen agua, no pueden darse el lujo de verla pasar directamente al mar como lo hacemos nosotros. Cualquier lluvia fuerte que caiga en la ciudad, en menos de una hora está en el mar. Claro. Piquísimos con ella. Nada. Entonces, yo diría que esa abundancia de agua ha sido perjudicial para nuestra planificación. Sí. Y esto, por ejemplo, ocurre mucho en Azuero. Correcto. En Azuero saben manejar la escasez, pero no saben manejar la abundancia de agua. Un poco lo al revés que pasa con el país. Nosotros sabemos cuando
las vacas flacas sabemos cómo manejarlas, pero no sabemos qué hacer con lo que usted dice. La lluvia cae y... El río Santa María tiene suficiente agua para la provincia de Azuero. Para las dos provincias. Para las dos. Sin embargo, no hay ninguna estructura que detenga esa agua que corre durante todo el invierno y la guarde durante el verano. No existe. A veces algunos agricultores en su área hacen unas pequeñas presitas, un pequeño lago para su ganado y cosas por el estilo. Pero esto es algo que ya tiene que hacerse a una escala mayor y planificado directamente por el Estado. ¿Y el río La Villa, por ejemplo? También. ¿Sí? ¿Tiene una suficiente potencia hídrica para...? Todos estos estudios están perfectamente estudiados. Sí, están documentados. En el Departamento de Hidrometeorología de TESA se pueden encontrar los caudales promedios, los caudales máximos y mínimos, y es lo que hacemos nosotros en las hidroeléctricas. Evaluamos qué es la característica del río y ya sabemos qué capacidad tiene ese río. Pero, por ejemplo, en Bugaba, dice, se han dado 20 no sé cuántas concesiones hídricas. Un río uno le puede poner tantas presas así. Es bien importante esta parte del tema porque yo que conozco por mi trabajo una gran cantidad de hidroeléctricas, me dicen estas cosas y yo siempre, cuando tengo al interlocutor de frente al pregunto, dígame dónde es eso, que usted no tiene agua por cuenta de una hidroeléctrica. ¿En qué lugar? Sí, porque a la larga la hidroeléctrica lo que le importa es que el agua pase. El agua pasa. En todas las hidroeléctricas el agua pasa y se devuelve el río. Me llama la atención Concepción, porque la toma de agua de Concepción está sobre un río que se llama Río Mula, que está muy cerca de Concepción, en donde no hay ninguna hidroeléctrica. No existe ninguna, ni siquiera hay planificado una hidroeléctrica. No se ha dado ninguna concesión, pero es que es muy pequeño. Okay. La planta potabilizadora de Concepción es de 1978 y la población desde allá hasta acá debe andar por 3 o 4 veces más. Y el río no ha cambiado porque el río es el mismo. Probablemente el río, cuando se hizo, era suficiente, ya no. Y eso ocurre en muchos sectores, que la disponibilidad de agua potable no ha ido avanzando. Igual ocurre con la ciudad de David, donde las estructuras para captar el agua y procesarla no han sido modificadas. Y que costó una toma en el río Risacua, punto. Mira, el río, por unos cálculos que hice recientemente para este tema, el río Risacua, en febrero, en su peor momento, según los análisis históricos de 60 años de estadística, tendría agua para toda la provincia. Solo el Risacua en febrero. En febrero, que es el nivel bajo. Correcto. Si tomamos y sumamos todo lo que consume, según el IDAN, todo lo que consumen todas las plantas potabilizadoras de Chiriquí. ¿Es mejor estrategia lo que usted dice, por ejemplo, represar un gran río que tener las pequeñas plantas potabilizadoras como se tienen ahora? Porque algo que me dijo la directora del IDAN aquí hace una semana fue, nosotros somos el principal cliente consumidor de luz en todo el país. Sí, me imagino por las bombas de agua, obviamente, chupando. El mismo proceso en sí, todo consume. Yo creo que ante esta crisis que se ha visto ahora, que ha demostrado de que no tenemos las estructuras adecuadas, el Estado debe prever o ampliar en su planificación el integrar cada presa que se construye en el país en un uso múltiple, como ocurre en otros lugares. O sea, es decir, algo que se usa para luz se puede usar también para agua. Correcto, porque la cantidad de agua para consumo humano es muy poca. Un poco es lo que los americanos hicieron en Madden. Sí. En Madden tenemos, y tenemos la agua de Chilibre y el agua aquí de la ciudad. Y Miraflores también lo hicieron los americanos, ¿no? Yo he escuchado muchas veces, porque he estado presente cuando algunos opositores a las hidroeléctricas han dicho de que el agua en el embalse se daña, contamina, enferma a las personas. Por ejemplo, Rodrigo Noriega hizo un escrito hace unas semanas donde dice que después que el agua pasa por la hidroeléctrica es como si metiéramos en un vaso de agua con sal y tierra y lo metiéramos en una licuadora
y después tratáramos de tomar el producto siguiente? Bueno, yo lo invitaría, lo llevaría a los lugares donde sale el agua, por ejemplo, en La Yeguada, que tiene 40 años de existencia. Más, 60, más, sí, 50, perdón. 50 años de existencia y que sale continuada por el río San Juan, que las personas usan esa agua, la usan para todo propósito y para agua potable, y allí a nadie le ha pasado nada. Si podemos buscar otros más viejos allá en La Estrella, Los Valles, donde ocurre lo mismo. Y de nuestro principal ejemplo es el lago en Gatún, porque ese también son presas que retienen el río Chagres. Claro. O sea, esos argumentos son totalmente falsos. Pero es una campaña que no solamente se ha dado en Panamá, se ha dado a nivel internacional esa situación. Porque decían incluso que la paga la OPEP. Bueno, yo no sé, pero cada megawatt que no se construye en una hidroeléctrica hay que suministrarlo térmicamente. Térmicamente. Todavía nuestras capacidades eólicas y solares no están ni aquí en Panamá ni en todo el mundo con la suficiente cantidad como para reemplazar significativamente alguno de los dos. Usted que conoce este negocio, ¿cuánto costaría demoler una presa como en Barro Blanco? Bueno. A vuelo de pájaro, obviamente, no estamos hablando de... no estoy relacionado exactamente, pero si vamos a demoler algo y vamos a disponer de ese desperdicio ambientalmente y debemos subsanar todo, yo creo que costaría lo mismo que construirla. Que construirla. Que son... No sé, ¿cuánto estará? 400 millones de dólares. Creo que todo el proyecto anda como por 200 millones de dólares, aunque la presa puede costar a 60 millones de dólares, una cosa así. 70, no sé exactamente. ¿Cómo se demuele un monstruo como este? Sería con voladura y dinamita y cosas como esta, ¿no? Y tomaría también su tiempo. Tomaría su tiempo también. ¿Ha habido algún antecedente de voladura de una presa de ese No, nuevas no. Eventualmente muchos países tienen el decomisionado de presas que por su condición estructural son peligrosas. Entonces esas se han secado y se demuelen. Pero básicamente son presas que ya han tenido 50, 60 años de operación y que han presentado algún tipo de defecto. Porque nosotros tenemos, la presa de Madden tiene 100 años más. Más o menos, sí. Es una presa de tierra y está allí. De hecho, creo que le van a levantar algo allí para condicionarla. Pero eso demuestra que necesariamente son estructuras durables. Yo no conozco a fondo el tema de Barro Blanco. Sin embargo, tampoco he escuchado de parte de la comunidad indígena o del grupo ambientalista alguna queja que sea medible o verificable sobre Barro Blanco. Los argumentos utilizados, no, en mi entender, todavía no he visto ninguno. ¿Cómo así medible? ¿En qué sentido? Ellos dicen... Por ejemplo, desplazamiento de la población indígena. ¿Cuántas personas han sido desplazadas? Ellos hablaron ayer, la persona que tuve como invitado decía que el estudio de impacto ambiental habla de 5 y se han desplazado 300 y algo de personas. Bueno, mira, yo creo que estas cosas son fáciles, muy fáciles todo es de verificar. Mesurable. Todo es medible. Pero, por ejemplo, en algunos trabajos yo voy y consigo los mapas catastrales de la región. Sí. Para efectos de estudiar antes y el último censo de vivienda. Y me tocó en este caso ver el censo de vivienda del área de Barro Blanco. Sí. Y en el censo de 2010 no había una sola casa en el área del embalse de Barro Blanco. Y ya tenía 2 años de estar construyéndose. No, el 2010 ellos comenzaron, no me acuerdo cuánto. Pero lo que te digo es que si me dices que había una población de, me estoy diciendo 300, deben ser como probablemente 50 casas, desde antes del 2010, es mentira. Y es verificable. Tú puedes ir a conseguir la planta allí
Entonces, esos son los argumentos que yo te refiero, que yo hasta el momento no he visto ninguno que sea válido. Aparte del último que escuché de que es un río sagrado, ¿no? Bueno, que ahí sí ya hay algo. Ya es otra cosa, pero los otros ambientales, y si la empresa ha manejado bien o mal los compromisos ambientales que tiene según el estudio de impacto ambiental, pues definitivamente que eso es motivo de sanción. Sin embargo, creo que hay muchas compañías construyendo barriadas, obras civiles, de todo tipo en el país, que hacen lo mismo y no por eso lo detienen. Sencillamente se les ponen las sanciones adecuadas, las correcciones y se continúa. Claro. ¿Qué otro argumento hay que yo he escuchado en el área de Barro Blanco, aparte del desplazamiento de las personas? La inundación. Bueno, era lógico, si va a haber una... Hay una inundación, pero como te dije, lo que yo vi, no hay ninguna casa en el área inundable. No existía ninguna. Creo que ahora sí construyeron hasta una iglesia, pero esto a raíz de todas problema, ¿no? Entonces, no creo... no es área indígena. Bueno, tampoco. La presa está como a 2 kilómetros. Sí, la presa se ve incluso a los que vamos, los que han ido a Chiriquí, se ve incluso desde la calle. Desde la Interamericana se ve De hecho, por la experiencia que tengo en el trámite de financiamiento de nuevos proyectos hidroeléctricos, ningún banco internacional ni ningún banco nacional financia obras que se encuentren en comarcas indígenas. Así que de hecho no debe haber ninguna, porque nadie las va a financiar. Ok. Bueno, son esas preguntas que quedan sueltas que nadie a ciencia cierta sabe cómo contestarlas. Y por lo menos me comprometo a hacerle esa pregunta a las personas sobre todo a las autoridades naves, que son los que la han siempre puesto de manifiesto y la han puesto como una parte de sus argumentos en contra de la construcción, y sobre todo de que me pareció hasta cierto punto peligroso eso de decir, bueno, el proyecto hay que volarlo y punto. Y el tema aquí también adicional es que mientras no producimos energía hidroeléctrica, va a haber que producirla de otra manera. ¿Y cuál es la otra manera más rápida? Sí, que es el petróleo, ¿no? Que también tiene sus implicaciones ambientales. Con la cantidad de agua que tiene Panamá, nosotros deberíamos tener una responsabilidad 100% de energía hidroeléctrica. Claro. Que eso no es nada extraño. Noruega, que es el tercer país más rico del mundo, tiene 100% de energía hidroeléctrica. ¿Por qué crees que hacen esto? Uno de los principales productores de petróleo. Sí, pero el petróleo nos lo venden a nosotros. Y ellos generan... hídrica. Con hídrica. Eso te da idea de si quién tiene la razón. Sí.